Por muchos años este pasaje era muy concurrido por los gerentes y presidentes de las empresas de transporte urbano. Hoy en día, como usted ve, ya no hay gerentes ni presidentes de directorio de empresas de transporte urbano porque pasará a partir del mes de abril a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, como consecuencia de esta ley, la 30900, que crea esta autoridad autónoma para regular y administrar el transporte público de la ciudad de Lima y el Callao. Buenas noches a todos los televidentes de Vez Cable TV, Canal 3, nuevamente con ustedes con su programa Fierros y Cueros. No se olviden también de ver nuestra plataforma virtual donde nos pueden ver a través del Facebook y YouTube. Ustedes han visto que la oficina o la Gerencia de Transporte Urbano de Lima y también la Gerencia General de Transporte Urbano del Callao hoy en día están vacías, ya los gerentes y presidentes de directorio ya no transitan como antes sobre estas oficinas porque a partir del mes de abril se debe dar inicio a la apertura de las oficinas de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Indudablemente que los primeros días van a ser un poco complicados porque, como ustedes entenderán, todavía no termina la transferencia de bienes y de documentación importante para que esta organización pueda funcionar como debe ser. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar un plan de mediano y largo plazo para que el transporte público funcione como debe funcionar. Bueno, vamos a presentar en breve una entrevista con el arquitecto Pereira, quien realmente es el responsable de Protransporte. Arquitecto Pereira, muchas gracias por recibirnos esta tarde y puntualmente, sé que su tiempo es oro. ¿Qué le podemos decir a los usuarios con la famosa y bien mencionada reforma del transporte? Bueno, la reforma del transporte es un proceso largo que se inició hace muchos años y que pues todos los que de alguna u otra manera participamos en él, porque participaron los transportistas, participaron usuarios, participó por supuesto la administración pública, inclusive después la siguiente administración, con algunos altibajos que hubo en los primeros años, finalmente terminó por reconocer de que el sistema integrado de transporte que se ha diseñado, con todas sus fallas que pudiera tener, es el sistema que puede llevar al usuario mejores condiciones de su desplazamiento, que tiene por los ejes principales autobuses grandes, que tiene en la periferia autobuses de menor capacidad y que en conjunto se integran a través de una tarjeta única, de un pago único. Ese es el sistema integrado. Han pasado 5 años y todavía vemos el avance es muy lento. ¿Cómo se podría revertir esto? Yo creo que con voluntad política. El alcalde Muñoz es una persona muy sensata, es una persona que analiza, que evalúa y que conoce bien además el tema de movilidad. Es una herramienta muy importante, muy valiosa, muy potente para hacer gestión pública, porque realmente el transporte es lo primero que percibe el ciudadano cuando sale de su casa, pues, ¿no? O sea, cómo se moviliza desde su casa hacia su trabajo, a su centro de servicios, ¿no? Entonces, lo que le decimos al usuario es, por una parte, que tenga fe, digamos, que tenga confianza. Ya hemos visto que en los corredores donde se han empezado a implementar estos servicios, el corredor azul, el rojo, el morado, también con todos sus problemas, realmente se puede viajar en forma más ordenada, en forma más segura, sobre todo más segura, y que si todos ponemos un poco de nuestra parte, el gobierno pone de su parte, el usuario pone de su parte, y los concesionarios o los inversionistas también ponen de su parte, podemos tener una ciudad mejor de la que tenemos hoy en día, que es un caos, ¿no? Precisamente porque de la informalidad viven muchos, pero nos perjudicamos todos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a dejar de usar la informalidad y empezar a apuntar y apoyar la formalidad. Nuestro medio de comunicación ha hecho una encuesta y realmente la gran mayoría apuesta por los corredores, pero también nos dice que son muy lentos, que son pocos buses y que realmente el trato tanto del inspector como del conductor no es el adecuado.
Sí, yo creo que son cosas todas muy, hay que estar muy pendiente de eso porque son cosas que se detectan también a diario, nosotros las detectamos a diario. Recordemos que son más de 800 buses que hay en los servicios de los corredores, que tienen cerca de 3.000 conductores, digamos, ¿no? Hay que fortalecer el tema de capacitación a los conductores para que traten mejor al usuario y traten mejor a la ciudad en cuanto a sus hábitos de conducción. Pero también tenemos que crear conciencia en los ciudadanos y educarlos también para que sepan usar mejor el servicio, respetar las colas y también, ¿por qué no decirlo?, a todo lo que es el sistema financiero. El sistema financiero en un momento huyó de financiar los buses porque precisamente el alcalde Castañeda en sus primeros 2 años se encargó de desprestigiar el sistema. Exactamente. Y eso hizo que los bancos perdieran todo tipo de confianza en el financiamiento. Estamos tratando, inclusive después, como mencionaba al principio, el mismo gobierno reconoció esto, el gobierno municipal reconoció y ahora estamos dándole un impulso muy grande a través de medidas de fiscalización y control mucho más estrictas. Nosotros tenemos, por ejemplo, entre enero y febrero, algo así como 3 veces la cantidad de actas impuestas con respecto a enero y febrero del año anterior. Tenemos también en esa misma proporción el tema de las multas impuestas. Ahora lo que tenemos que ver entonces es que esas multas realmente se paguen para no encontrarnos con sorpresas que todos conocíamos además. Así es. Porque todos sabemos que aquí las multas no se pagan. Entonces estamos viendo ahora cuáles son los instrumentos que pueden blindar más a esa capacidad sancionadora que tiene el municipio para que realmente las multas se ejecuten. Ahora la semana que viene entra en funcionamiento un nuevo depósito en Campoy, donde tenemos 12.000 metros cuadrados. Quiere decir que ahí caben una buena cantidad de vehículos y quiero entonces alentar, digamos, a las personas que prestan el servicio informal para que vean que no vamos a tener contemplación con la informalidad y vamos a tener ya espacio suficiente para llevar los vehículos informales al depósito y los que estén ejerciendo el transporte de manera ilegal. Nosotros acabamos de firmar el fideicomiso de administración de los recursos para el sistema de recaudo de los corredores complementarios, que ya a partir del 18 de abril empezamos la implementación de la tarjeta única de pago para todos los sistemas de los corredores, incluyendo el metropolitano. Es decir, que con la tarjeta que usted puede electrónica, ¿no?, comprar en cualquiera de los puntos de venta, que llevamos 600 puntos de venta, ya se van a instalar, están ya identificados, falta la habilitación ya electrónica, digamos. Usted puede comprar una tarjeta en cualquiera de esos centros, montar en el bus rojo, después pasar al azul y después hacer la conexión con el metropolitano con la misma tarjeta. ¿Y el costo de la suma de todo ello? Sí, ahí viene un tema que es justamente otro avance que yo creo que se ha dado en ese sentido. El gobierno nacional, por primera vez, a través de la Política Nacional de Transporte que está por aprobarse, ya habla de subsidio. A través de este sistema de recaudo único de tarjeta que le estoy mencionando en este momento, sí se va a poder establecer muy fácilmente, porque es una operación bancaria totalmente garantizada, que el usuario, en vez de pagar 2 tarifas al momento que hace un transbordo, pueda pagar un descuento, pueda pagar una tarifa y media o un descuento por ese transbordo y que no le salga entonces en dos pasajes. Pero eso va a estar subsidiado por el Estado. Si queremos un servicio de transporte de calidad, no podemos dejarlo que lo pague quien menos tiene, que es el que usa el transporte público. El Estado tiene que ayudar allí. Si lo ha venido haciendo con el tren eléctrico y que la gente ni lo sabía quizás, ¿por qué no lo puede hacer con el transporte masivo? Con mayor razón, porque el transporte público de superficie tiene más accesibilidad. El metro no puede llegar hasta las laderas de los cerros ni hasta los barrios más apartados. La mayor cantidad de gente llega en transporte público. Entonces, realmente el hecho de que el Ministerio de Transporte haya reconocido como una de las posibilidades ahora un subsidio que permita compensar esas tarifas, yo creo que es un avance bien importante que se puede dar solamente a través de estos sistemas electrónicos de recaudo como el que va a empezar ahora en abril. Sé que esta gestión ha sido bastante comunicativa, se han comunicado mucho con los operadores, has tenido varias mesas de trabajo, te has reunido con ellos. ¿Cuál es la idea de ellos? ¿Cómo lo están viendo ahora? ¿Qué opinan los operadores de los corredores? Yo creo que hay mucha incredulidad. Yo creo que precisamente como se ha acumulado tantas promesas durante tantos años,
no solamente los usuarios, sino los transportistas son incrédulos. No creen que esto puede ser mejorable y entonces lo que nos ha costado mucho es de verdad volver a rescatar esa confianza. Y creo que lo hemos logrado en parte porque hemos tenido ya 6 mesas de trabajo con los concesionarios, donde los concesionarios nos han dicho de que por primera vez se sientan con las altas autoridades y discuten los problemas que tiene el sector con el alcalde, no con el presidente de Protransporte, que tampoco lo hacían, o con algún gerente, sino directamente con el alcalde, y se están dando muestras porque, como les decía, tenemos mejoras en el sistema del metropolitano que hemos hecho en los 3 meses cortos que llevamos, y tenemos mejoras también en el sistema de corredores con mejoras en la fiscalización, por ejemplo. Con el tema de los corredores complementarios, básicamente la queja que hay de parte de ellos es que el municipio no ha cumplido con su función de eliminar la competencia informal. Y creo que tienen razón. Realmente el municipio ha sido muy débil en la lucha contra la informalidad en el transporte. Bueno, se decía que había una pérdida del principio de autoridad, pues, ¿no? Sí, total, ¿no? Sí, en eso es que estamos enfocados, a rescatar el principio de autoridad, de rescatar la legalidad del sistema. Nos hemos enfrentado ya con algunas empresas por ese caso. Tenemos que entender que viajar en un microbús, en una combi, en cualquier vehículo que no tenga seguro, al momento de haber un accidente, nadie se hace responsable. En el momento que viaje en un corredor azul, rojo, morado, amarillo, tiene un seguro que le cubre hasta 3 millones de soles en el caso de eventualidades mayores. Nosotros, por nuestra parte, el municipio está mejorando el sistema de semaforización. Vamos a hacer corredores exclusivos con pintura, vamos a poner cámaras de fotografía para implementar sistemas de fotopapeleta a quienes invadan esos carriles exclusivos. Tenemos varias medidas que yo creo que en los próximos meses se van a ver. Hay algunos resultados en los 3 meses que llevamos. En el caso del metropolitano tenemos algunas mejoras que se han hecho. Estamos mejorando el sistema de ventilación en los buses. Ya tenemos para el próximo lunes, debemos tener cerca de más de 60 buses con ventilación. Aire acondicionado, sí lo hemos dicho desde el primer día, no es posible porque el vehículo no está hecho para el aparato de aire acondicionado. Entonces lo que estamos haciendo es un sistema de ventilación con unos captadores de aire en las ventanas, que va complementado con un sistema de inyección de aire, sí, con ventiladores eléctricos. Nos hemos ocupado de eso en los 2 meses que estuvimos, en los primeros 2 meses. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Por ejemplo, el trabajo que hacen ustedes es muy importante, porque usted está poniendo también su parte. Yo pongo mi parte, yo estoy trabajando aquí todos los días, y el usuario tiene que poner de su parte, y el transportista está poniendo de su parte también, pese a todas las quejas que tenemos. Pedimos también de que el transportista, el conductor, el mismo empresario sea más coherente con lo que hemos estado, con lo que dicen los contratos de concesión. Es muy importante destacar que, además de la tecnología que se está utilizando para modernizar el sistema de transporte, el capital humano también es muy importante. Hoy en día hay más de 3.000 conductores que cuentan con beneficios sociales, trabajan 8 horas, y además los usuarios, que es el motivo más importante del sector transporte, se sienten más seguros de viajar en este tipo de vehículos. Nos vamos a la pausa y continuamos con su programa Fierros y Cueros. Más adelante en Fierros y Cueros, el alcalde de Lima anunció más estaciones para la zona norte del metropolitano. Además, seguimos con nuestra campaña de seguridad vial y el cuidado del medio ambiente en una entrevista con la Fundación Transitemos. Solo faltas tú. Es hora de parar el caos del tránsito. Esto jamás debe ocurrir. Avanza rápido, muévete, avanza. Papá, Avanza. Papá, no hagas eso. No bloquees el cruce. Hasta un niño lo sabe. Nunca bloquees el cruce. Hay que cambiar. Perdemos vidas, tiempo y dinero al movilizarnos. Para enfrentar el caos de la ciudad que queremos,
que respetar a la autoridad y sus reglas. Por eso solo faltas tú, solo tú y tú, solo faltas tú. Todos somos parte de la solución. Bueno, acá hay unas cifras muy importantes que la Fundación Transitemos nos ha dado y que sería bueno que ustedes lo supieran. En los últimos 10 años el transporte ha ocasionado 903.108 siniestros viales. Además, 41.191 fallecidos. Y esto ha ocasionado 529.849 lesionados por día. La verdad de las cosas es que si no tuviéramos una organización como la Fundación Transitemos y otras organizaciones más, ¿qué sería de nuestro sistema de transporte? Porque estas cifras nos invitan realmente a mejorar cada día los sistemas. Vamos a escuchar una entrevista al gerente general de la Fundación Transitemos, al señor Augusto Flores. Hoy Fierros y Cueros está en la Fundación Transitemos, con quien vamos a conversar con su gerente general, el señor Alfonso Flores. Temas muy importantes sobre la seguridad vial, el tránsito y la movilidad urbana. Coméntanos, ¿qué tiempo tiene ya la Fundación Transitemos? La Fundación Transitemos cumple 8 años en junio, como una iniciativa de 60 profesionales de diversos sectores, empresarios del sector automotor, academia, transportistas, todos preocupados por lo mismo. ¿Qué hacemos con el tránsito y el transporte caótico que vive la ciudad de Lima? Y con ese objetivo principal se crea Transitemos como un ente para ayudar al Estado. Lo tradicional siempre ha sido criticar, pero nadie critica y nadie propone cosas positivas. Nosotros criticamos, pero construimos. Es decir, la crítica va acompañada de una propuesta y vemos que la propuesta llega a buen puerto, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el objetivo principal, es ser un ente articulador entre el problema y el Estado para buscar una solución. No nos quedamos solamente en la crítica, también contribuimos con propuestas, con iniciativas, con inversiones y lo que sea necesario para lograr cambiar la situación. Y a la fecha, ¿cuáles han sido los avances? Para nosotros el logro más importante de la gestión de Transitemos ha sido la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, para Lima y Callao. Fue el primer proyecto en el cual nos embarcamos en el 2011, ha demorado casi 8 años. Pero se logró finalmente, ¿no? Por diversos mecanismos hemos tocado todas las puertas necesarias, inclusive como no recibíamos respuestas positivas, nosotros íbamos a salir por recolección de firmas. Habíamos comprado el kit electoral para presentar el proyecto directamente al Congreso vía recolección de firmas, y vimos un video que iba a ser difundido en televisión. Todo está armado cuando, por otro lado, en otra puerta que habíamos abierto era cuando se realizó la COP20 en el Perú. Se hablaba de un transporte bajo emisiones de carbono para no contaminar la ciudad, y vimos la oportunidad de, para lograr eso se necesita una autoridad única, y logramos introducir el concepto de autoridad única como un prerequisito para lo que se llaman los NAMAs de transporte, las acciones de mitigación al cambio climático en el sector de transporte, y el Perú lo presentó como iniciativa a la COP21 de París. Se firmó el compromiso y cuando regresan le dicen al Ministerio de Transportes: oye, tienes que hacer un ATU, porque es un compromiso del gobierno peruano ante la COP21. Y recién ahí el Ministerio reacciona y nos piden el proyecto. Entonces nosotros dijimos, bueno, si el Ministerio lo va a presentar como ejecutivo, va a ser un camino más fácil que presentarlo por iniciativa de recolección de firmas, y así fue. Nosotros entregamos como insumo el proyecto de Transitemos al Ministerio de Transportes en el 2015. Finalmente el presidente Kuczynski lo presentó al Congreso en el 2017. No, y es algo que la gente no entiende. El ATU va a beneficiar a las grandes mayorías de la población que realmente viven hoy día el caótico caos vehicular y la contaminación. Y no es que realmente se está diciendo que va a beneficiar a unos cuantos empresarios. La verdad de las cosas es que esto hay que dejarlo bien claro, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? El problema es que lamentablemente tenemos dos regiones conurbadas, con territorio continuo. Lima y Callao son dos regiones. Entonces normalmente el transporte entre dos regiones, ¿qué cosa es? Transporte interprovincial. Entonces la ley contemplaba de que existiendo ese problema, las partes debían ponerse de acuerdo.
pero ya vemos que 30 años ha sido imposible que 2 y 2 son 4, pero parece que para las autoridades de Lima y el Callao durante 30 años parece que no eran 4, eran 1 y medio, 1 3/4 y no se ponían de acuerdo. Y el transporte era caótico porque cada uno emitía autorizaciones de ruta de transporte a su antojo realmente. Y la situación es que tenemos más de 350 rutas superpuestas. Tenemos el doble de la flota que requiere Lima para movilizar a su población. Y encima desorganizada a tal punto que además hay informalidad. Entonces toda esa situación era un tallarín incomible, requería una solución. Y como no se ponían de acuerdo las partes, que se hubieran puesto de acuerdo hace 30 años no tendríamos este caos. Entonces se genera la necesidad de crear una autoridad única para este problema de conurbación. La ley también contempla que si mañana tenemos un problema de conurbación con Huarochirí o con otra provincia de Lima, automáticamente ejerce sus funciones ATU, o sea, se le asimila a ATU. Entonces vas a tener un solo organismo que controle el transporte urbano. No es una autoridad de nivel nacional, no se vaya a confundir la gente. Solamente para Lima y Callao. Y sus provincias conurbadas a futuro. ¿Ok? Si se diera un problema de conurbación en otras latitudes, digamos en Arequipa, en Chiclayo creo que ya la hay. Sería como un ejemplo. No, la ley también contempla de que la solución es que se cree un ATU para ese problema de regiones contiguas. Pero regresando al tema de ATU, sí, pues el problema es que por eso sufre la gente. O sea, la gente también tiene un poco de confusión y la prensa también. Hay mucha confusión entre el concepto de tránsito y transporte. Son hermanos, muy cercanos, pero no es lo mismo. Porque la gestión de tránsito también involucra al privado, involucra la carga. Mientras que la gestión del transporte urbano es específicamente para servicio de transporte público urbano. Entonces, se ha creado una falsa expectativa de que esta autoridad se ha creado para solucionar el tránsito. Y no es así. El tránsito va a seguir siendo gestión de los municipios. Con ayuda de ATU sí. ¿Por qué? Veamos este escenario. Si yo tengo ahorita cerca de 40.000 unidades de transporte público y yo las reduzco a 15.000, se beneficia el tráfico porque reduzco el número de vehículos en ruta. La contaminación. La contaminación. Ya estamos entrando en la época de los vehículos eléctricos. Hay que pensar en buses eléctricos de gran capacidad. Hay que pasar de la microtransportación a la macrotransportación. Hemos involucionado en el transporte. Antiguamente teníamos tranvías, teníamos buses urbanos, no habían combis, no habían mototaxis. Esa microtransportación es la que genera también caos vehicular. Entonces, la ATU debiera establecer un cronograma de acciones de corto, mediano y largo plazo, entendiéndose las de largo plazo, las grandes líneas de metro que demoran por cada proyecto 10 años. Y el atraso que tenemos en transporte público urbano, dicho por expertos internacionales que han venido al país, de 80 años. Ese es el nivel de atraso que tenemos. No obstante que tenemos países muy cercanos que ya han superado esta etapa, ¿no? Están ahí en camino de ellos, sí. Chile, la más cercana, Ecuador también, Cuenca tiene esta tranvía ya. O sea, sí estamos atrasadísimos. 80 años de atraso es un montón. Pero hay que establecer un cronograma de acciones. Todo no se puede hacer. Otra cosa que se tiene que entender es que no hay varita mágica. Tampoco se vaya a pensar de que, como escucho a veces ya, en abril entran funciones en la ATU y al día siguiente se arregló el problema del transporte en Lima. No. Es un problema de largo aliento. Se requiere un plan estructurado por lo menos de 20 años. Y que ese plan lo sigan continuamente todas las autoridades que sucedan, gobiernos nacionales y locales, a lo largo de ese tiempo. Porque si mañana sale un iluminado y retrocedemos en el tiempo, estamos fundidos. Acá está, acuérdate tú de esto. Claro. Tan criticado, la famosa reforma del transporte que emprendió la Municipalidad de Lima en la gestión de la doctora Villarán para crear un sistema integrado de transporte, SITI. Es el objetivo principal al cual debe abocarse el ATU. Y ese no fue un invento que se le ocurrió a la gestión Villarán. Ese es un documento que data del 2006, que lo hizo la Cooperación Técnica Japonesa, JICA, Plan Maestro de Lima del Transporte. Y había un documento, además de los metros, que solamente se hablaban de las 6 líneas de metro, había un documento que era la solución al transporte en buses en la ciudad de Lima. Ese documento del 2006 fue el que rescató Gustavo Ara García y su gente en Protransporte y lo llamaron la reforma del transporte. O sea, tampoco fue un invento. Todo ya está estudiado. Lima tiene para empapelar estudios de transporte. Y digamos, ¿qué le dirías tú a los usuarios? Porque realmente el usuario es el que está ahorita en el limbo, entre el transportista, formal e informal, y el que no quiere ninguna reforma, y los usuarios que definitivamente quieren viajar mejor, más seguro, sin menos problemas. ¿Qué le dirías a los usuarios?
A ver, las autorizaciones de transporte fueron prorrogadas hasta diciembre de este año, ¿cierto? Por la gestión saliente de la Municipalidad de Lima. Y me parece ahora razonable porque entre que asume el ATU y comienzan a operar y se transfieren las funciones de la Secretaría, vamos a tardarnos por lo menos hasta julio, agosto. Entonces recién ahí vamos a tener un plan claro qué cosa quiere hacer la ATU. Espero yo que se cambie el modelo de autorizaciones y el modelo empresarial para comenzar, como tienen los corredores. Tienen que conformarse empresas de transporte, con choferes en planilla, ¿no es cierto? Con horas de manejo concretas. No va a haber desempleo. Para los que creen que va a haber desempleo, el estudio que hicimos junto con el gobierno británico, va a faltar choferes. No, y está faltando. Porque tú imagínate, si se establece una ruta donde el chofer trabaja solo 5 horas, ¿cuántos choferes necesitas por bus? Entonces no va a haber desempleo, va a haber más empleo. No, y un empleo calificado, porque como tú lo dices, van a tener seguro, beneficios sociales, van a trabajar las horas adecuadas para poder tener un descanso, ¿no? Y dedicarle un tiempo a su familia también, Así es. ¿no? Entonces el transporte ahí va a mejorar. Y vemos lo que se quiso implementar con el corredor azul en la avenida Arequipa, ahora la informalidad los está matando. El que está sufriendo las consecuencias de la formalidad es justamente los formales, porque el bus entra a su paradero y tú ves que todos los carros, los taxis lo bloquean, no dejan salir. El tiempo de viaje, que inicialmente en el corredor azul era la ruta entera, creo que la hacían en 14 o 15 minutos, ahora se demoran, no caminan ni a 4 kilómetros por hora. Falta de fiscalización, todo eso tiene que reordenarse, pero esto requiere tiempo. Entonces lo que se le pide al usuario es traten en lo posible de usar transporte formal, tengan paciencia y hay que ir evaluando cómo avanza la gestión de ATU y reclamar que se haga lo que se tiene que hacer. Bueno, si usted quiere un transporte moderno, eficiente, seguro, no se mueva porque nos vamos a la pausa y continuamos con su programa Fierros y Cueros. Solo faltas tú. Es hora de parar el caos del tránsito. Esto jamás debe ocurrir. Avanza rápido, muévete, avanza. Papá, Avanza, papá. avanza. Papá, no haces eso. No bloquees el cruce. Hasta un niño lo sabe. Nunca bloquees el cruce. Hay que cambiar. Perdemos vidas, tiempo y dinero al movilizarnos. Para enfrentar el caos de la ciudad que queremos, primero hay que respetar a la autoridad y sus reglas. Por eso solo faltas tú, solo tú y tú, solo faltas tú. Todos somos parte de la solución. ¡Hey maestro! ¡Mueve Canto Grande! ¡Súbeme la radio! Canto Grande, FM 97.7, la mejor música. Y la mejor programación. ¡Claro que sí! Tenemos el mejor ambiente. Así que ya sabes, con Canto Grande FM, sube el volumen. Bueno, ustedes han escuchado esta semana mencionar en otros medios de comunicación, y bueno, hay que decirlo, el comercio ha hecho un informe muy importante sobre la bestia de Petituar. Y esta noticia nos conlleva a pensar que hay un problema social muy grande, que hay una irresponsabilidad tremenda y que no puede ser posible que haya conductores, llamémosle así, que tengan esta cantidad de papeletas. Miren, este rollito corresponde a las papeletas que tiene la bestia de Petituar. Y no termino, creo que son como 3 metros. Todas estas son las papeletas. ¿Y cuánto suman todas estas papeletas? Cerca de 2 millones de soles. Si usted ve la unidad vehicular, a simple vista, cualquier motociclista de la Policía Nacional o cualquier patrullero o cualquier inspector o cualquier persona se daría cuenta que el vehículo está destartalado, no tiene faros, está chocado por todos lados. Después que hemos visto el interior, ustedes han visto cómo tiene el tablero de manejo,
O sea, definitivamente pareciera que no tenemos autoridades policiales que controlen el tránsito, porque una cosa así no puede estar andando por las calles de Lima. Y por otro lado, el conductor no tenía ni licencia de conducir, no tenía permiso para estar trabajando en el país, y todo era un problema. Este tipo de cosas suceden en nuestro país porque es por la falta de autoridad. Pero también quiero rescatar y decirles que este problema también es responsabilidad de los gerentes, de algunos gerentes de las empresas de transporte, que jamás se preocuparon por sus concesionarios, esos que todos los días le pagaban entre 20, 30 y 40 soles para poder usar su ruta, y que jamás le obligaron a tener el SOA, jamás le obligaron a tener el vehículo en buenas condiciones, jamás les exigieron que pase revisión técnicas, etcétera, etcétera. Hoy en día, con esta reforma del transporte y con todo lo que estamos viendo que se va a utilizar tecnología de punta, ¿dónde quedan todos estos choferes? ¿De quién es la responsabilidad, además de la autoridad, de no haber fiscalizado, de que estas personas hoy en día estén pirateando, estén trabajando informalmente por todas las calles de Lima? Además de los nuevos informales que han comenzado a ocupar el espacio que algunas empresas no pueden atender por diferentes motivos. La verdad de las cosas que este ejemplo que hemos visto con la bestia petituar, mal llamado diría yo, porque hay varias bestias que habría que involucrarlos en este tema, nos llama a la reflexión y a pensar mejor en el futuro que queremos para el transporte urbano de Lima. Para esta oportunidad y con esta pequeña introducción, quiero presentar al señor Carlos Caballero Velázquez, del Grupo Enfoque, quien nos acompaña en una entrevista muy importante, porque queremos tocar los temas del transporte, porque en pocos días va a funcionar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, y quisiéramos saber cuál es su opinión de varios aspectos de lo que los usuarios quieren y de los que los operadores deberían estar pensando en hacer. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches, Lucho. Bueno, a mi entera disposición. Bueno, es. Has podido apreciar este tema de la bestia de Petituar, has visto la entrevista que hemos hecho al arquitecto Pereda, como también al señor Flores de Transitemos, y todos nos presentan buenos proyectos, diríamos así, pero nadie me ha hablado del concepto de ciudad. ¿Qué ciudad queremos nosotros y qué tipo de movilidad necesitan los usuarios? Porque hoy en día hay una variedad, pues desde una mototaxi hasta un bus articulado, pasando por la minivan, combis, buses, etcétera, etcétera. ¿Qué modelo de ciudad necesitamos tener? No, partamos del hecho que el transporte, especialmente el transporte urbano, es el reflejo, es una imagen de la ciudad en la cual opera. Si tenemos un transporte desordenado, evidentemente que tenemos una ciudad desordenada. Y es cierto, la ciudad crece de hace muchísimos años, desde que empezaron las primeras invasiones, hace muchísimos años, desde que empezó la migración rural hacia Lima, hace muchísimos años, el crecimiento ha sido absolutamente caótico y desordenado. Imagen y semejanza de eso es el transporte urbano. O sea, que no ha habido una planificación. No ha habido una planificación. O sea, que las calles y las avenidas y lo que llamemos vía de evitamiento y panamericanas no están acordes a la realidad de antes, ahora en estos momentos. Con decirte que la panamericana ya es una vía urbana, ya necesitamos, al igual que hay en la zona en el sur, la zona de Chincha, en el norte, en la zona de Huacho, una vía panamericana que circunscriba las ciudades. Aquí no, aquí la panamericana, que en el momento cumplió su función, ahora es una vía urbana. Pero digamos, pero esta planificación se supone que la autoridad ha tenido que haber estado evaluando. Antes había el Instituto Metropolitano de Lima, si no me equivoco. De planificación. De planificación, y hoy día ¿existe o no existe? Sí existe, pero no se siente. Tenemos un centro de planeamiento estratégico, el CEPLAN. Ya. Tampoco existe. Y si generan iniciativas, definitivamente tenemos un grave problema con la clase política que maneja el país,
que también se refleja a nivel de las municipalidades. Ejemplo, se hizo un intento bastante interesante de reforma de transporte en la gestión de la señora Susana Villarán. Vino Castañeda y desmontó todo lo que pudo desmontar, desandó todo lo que se había andado. Y así crece la ciudad, definitivamente que no. Reflejo de eso también es el transporte que tenemos. En resumen, si nosotros queremos cambiar el transporte de la ciudad, tenemos que cambiar el concepto de ciudad. El concepto moderno de ciudad ya no es la modernidad. El concepto moderno de ciudad es de ir construyendo ciudades sostenibles. Teniendo ciudades sostenibles, recién podemos aspirar a movilidad urbana sostenible. Caso contrario, es imposible. Y esta reforma de transporte que estamos comentándola casi en todos nuestros programas, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Primero, que la reforma es un fenómeno que se dio del año 93 como un acto reflejo a la liberalización del transporte urbano que promulgó el gobierno de Fujimori el año 92, el famoso decreto legislativo 651. Cuando entraron todos los vehículos pequeños. No, definitivamente otro concepto de ciudad. Hicieron del transporte el colchón del desempleo. Se hizo un ajuste al aparato estatal y la gente que tenía algunos recursos se fue a CLAE y perdió todo. Otros que tuvieron mayor suerte compraron su combi y entraron a un servicio donde era libre ingresar. La municipalidad reacciona, organiza un proceso de licitación sin mayor experiencia y un proceso que duró hasta casi entrado el año 2000. Ese fue, digamos, el primer intento de reforma de transporte. Vinieron los estudios de la YAICA, más estructurados, como dice el gerente de Transitemos, se generó la necesidad de que Lima cuente con sistemas masivos más allá del bus. Se generó también alternativa para los buses y ahí está, quedó, ha servido como referencia. Eso de allí no fue tomado durante las dos primeras gestiones, por ejemplo, del señor Luis Castañeda. Para nada. Hubo un primer intento con el finado Andrade, un primer intento de hacer el metropolitano, lo que es el metropolitano. Tenga presente que Castañeda gana las elecciones proponiendo trenes urbanos. Y ante la viabilidad de los trenes urbanos no le quedó otra cosa que los buses. Y puso en práctica lo que es el metropolitano. Con todos sus defectos, más defectos que virtudes en el proceso de implementación. De ahí vino Susana Villarán, ¿no? Vino Susana Villarán, que como correctamente, nuevamente repito, señala el gerente de Transitemos, el equipo de Susana, no sé si fue el equipo de Gustavo Guerra García, toma las propuestas de la YAICA e implementa lo que después se llamó los corredores complementarios. Claro que hay que reconocer que es la primera vez que la autoridad hablaba de un sistema completo. Teníamos no solamente el tren, teníamos el metropolitano, los corredores complementarios, las rutas de integración, etcétera. Había toda una estructura jerárquica de transporte. Y en esa época, ¿la población de cuánto estábamos hablando de habitantes más o menos? No hace poco, estamos hablando del año 2010 a 2014, es decir, más o menos, algo menos de 1 millón de habitantes, menos lo que hay ahora. Ahora estamos sobre... En Lima sobre los 9 millones y en el Callao casi 1 millón. En total, Lima y Callao ya superamos los 10 millones. Y al superar los 10 millones ya no podemos llamarnos metrópoli. Ya somos una megalópolis, que ya tiene otro tratamiento. Es una ciudad inmensamente grande. Pero pareciera que eso el Callao no lo entiende o siempre han mantenido una relación distante con el tema del transporte. El tema del transporte urbano, cuando constitucionalmente se le otorga la competencia a las municipalidades, estas no estaban preparadas para poder administrar algo tan importante como que es el sistema sanguíneo de la ciudad. Como que, por ejemplo, nunca estuvieron preparados para manejar la educación. ¿Te puedes imaginar la educación básica regular en manos de las municipalidades?
Indudablemente que no, ¿no? Ese nivel de no preparación lo tuvieron y constitucionalmente se le entregaron a las municipalidades. Esa fue la consecuencia. No teníamos municipalidades preparadas, ni presupuestal, ni económica, ni en términos de recursos humanos. Y en el tiempo tampoco lo han hecho, porque se generó condiciones para sistemas de corrupción que son reconocidos por todos. Claro, se notan ahora, pues, ¿no? Pero la población limeña, cuando se comenzaron a implementar el sistema masivo a través del metropolitano, como le llaman el COSAP 1, pensamos que esto iba a ser pues realmente pues la última maravilla, todo el mundo estaba contento y feliz. Tú que has tenido esa experiencia, ¿qué podrías decirnos sobre ese tema? Es que la idea no era hacer un COSAP, por eso viene COSAP 1, había un COSAP 2, un COSAP 3, un COSAP 4, al igual que el sistema de trenes. O sea, ¿no se había contemplado los corredores? Sí, se había pensado ya en un segundo COSAP y se estaba pensando en un tercero. Pero es que uno solo no iba a resolver el problema. Tiene que haber sistemas mecanismos de movilidad que sean transversales a la ciudad. Y tiene que haber en diferentes direcciones. Mínimo un ASPA, norte, sur, este, oeste. ¿No es cierto? El norte-sur se dio, el este-oeste no se dio. El norte-sur puede tener variaciones, tampoco se dieron. ¿Y esta implementación de los corredores ha sido parte entonces de ese no cumplimiento de haber pasado con el COSAC 2 y el COSAC 3? ¿O estaba comprometido también los consorcios? En todos los procesos hay que entender que yo reconozco el mérito de los operadores de transporte, las empresas de transporte, de apostarle al cambio, y le han apostado de manera muy consecuente, no todos evidentemente, porque hay un grado, hay un degradé de empresarios, ¿no? Empresarios muy estructurados, y permíteme dar algunos nombres, como por ejemplo de Tour 4, una empresa que tiene 370 buses, que tiene un sistema de operación muy interesante, tiene una forma de comunicarse con sus usuarios muy interesante. Una empresa chiquitita como el Urbanito, por ejemplo, que no maneja más de 25 vehículos y tiene tarjeta propia de recaudo, aunque a Edgardo no le gusta hablar del tema de recaudo, ¿no? Pero que existen y que son los que han ido motorizando la participación en estos procesos de reforma. El problema no ha estado allí. El problema ha estado en los conceptos, cómo se ha ido aplicando esta reforma de transporte. Diversas reformas de transporte a lo largo del tiempo. Y las últimas gestiones que han sido muy criticadas, como el alcalde Castañeda recientemente, y bueno, el inicio del trabajo de la señora Susana Villarán, ¿hubo mesas de trabajo? ¿Habían reuniones constantes con los operadores? ¿Cómo viste ese tema tú? Hay que reconocer que Susana Villarán no pensaba ganar. Creo que todos somos conscientes que ganó porque tenía la suerte a su lado. ¿Correcto? Yo tuve la oportunidad de conversar en un momento determinado con algunos regidores. Ellos pensaban colocar de 10 a 12 regidores, pero no pensaban ganar. Y el primer año se pasaron tratando de implementar, y creo que hicieron un buen trabajo. Pero lógicamente lo que se hace de manera rápida y de última hora tiene el gran problema de no ser muy completo. Correcto. Implementaron la reforma de transporte, generaron una mesa de trabajo, cosa que no ha ocurrido en ninguna otra gestión. Claro que pusieron a todo el mundo allí. O sea, ¿qué sentido hace una mesa de trabajo donde estén las empresas grandes, las empresas medianas, las empresas pequeñas, que estén los propietarios individuales, que estén los choferes representados? Evidentemente iba a ser una olla de grillo, pero a pesar de eso se avanzó. Y en el caso de los usuarios, ¿quién estuvo en representación de los usuarios? Que yo recuerde, no hubo una voz representativa. Seguramente los invitaron, no me consta. Yo estuve, creo que en el 99% de las reuniones de la mesa técnica de transporte, y no recuerdo haber escuchado ninguna intervención de algún representante de los usuarios. No sé si fueron invitados o no, no me consta. Pero podría haber estado Indecopio o la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como por la parte civil, o como los usuarios, ¿o no? O representantes de la sociedad civil también, los organismos que defienden los intereses de los usuarios. Lo importante es que se sumen todas las voces.
Pero en ese caso estamos hablando de un hecho histórico, ¿no es cierto? No recuerdo que de repente se convocó o no fueron, no me consta. O sea que, digamos, quien abrió el diálogo, o sea, mejor dicho, los transportistas y los conductores sabían lo que venía, en pocas palabras. Bueno, personalmente me encargué de decirles que lo que venía, porque la autoridad tampoco le dijo qué es lo que se venía. La primera voz de alerta de que todo lo que se estaba ofreciendo no se podía cumplir con simples autorizaciones, sino a través de mecanismos de licitaciones públicas fui yo. Y me generaron un montón de críticas. Claro, por decir las cosas transparentemente, me imagino, ¿no? De frente, en directo, como se dice. Por ejemplo, Drañi Montero presentó una iniciativa privada para la administración del sistema de recaudo de los corredores complementarios. Le mencioné a las autoridades en su momento que eso era imposible, ni siquiera debió haber sido admitida, porque según la ordenanza que crea el CIT, tenía que ser un proceso de licitación pública. Y lo tuvieron que dejar de lado y después convocar a la licitación pública. Ahora me sorprende grandemente que el nuevo presidente de ProTransporte, nuestro amigo Pereira, esté diciendo, ya tenemos el tema de recaudo resuelto. El que estaba operando recaudo del metropolitano va a operar el recaudo del sistema de corredores complementarios. Mi pregunta es muy simple. ¿Y en qué momento se dio la licitación pública, que ese es un mandato de la norma? Claro, o sea, en directo. Una aplicación en directo. No lo sé. ¿Y habrían posibilidades de un mejor postor en ese sentido? Para eso están los procesos de selección, para eso están las licitaciones. Ganará el mejor. No siempre, si no veamos la línea 2 del metro, donde ganó el único que se quedó, que no fue definitivamente, a la luz de todos los comentarios, el mejor. Bueno, me imagino que eso va a ser muy cuestionado, ¿no? Bueno, ya lo van a demandar, ¿no? Por incumplimientos contractuales. Perfecto. Y en este caso también tengo entendido que tú has organizado la coordinadora de consorcios, cuando ya comenzó los procesos de licitaciones. Sobre esa experiencia, ¿qué me podrías decir? Te voy a juntar dos experiencias en una. La primera fue la del Metropolitano. Ya. Creo que estructuramos uno de los mejores postores. Logramos juntar, reunir, convocar, creo que a las empresas más grandes de la ciudad. A pesar de eso, el requisito indispensable de la licitación fue que el postor cuente necesariamente con un socio técnico. Ya. A pesar que le decíamos al doctor Castañeda, doctor Castañeda, ¿para qué necesitamos un socio técnico? Si lo podemos contratar. ¿Para qué lo necesitamos dentro de la organización si lo podemos contratar? ¿Para qué le vamos a dar el 40% del capital social si lo podemos contratar? No sé qué pasó, no sé qué intereses subieron, se quedaron. Y lógicamente la capacidad económico-financiera del socio técnico, todos sabíamos que más a la corta que a la larga iban a quedándose con negocio. En el caso de corredores complementarios, más que una necesidad de socio técnico, hubo la necesidad de un socio financiero, por la propia debilidad de las empresas, que es donde tienen que concentrar sus esfuerzos ahora. Y pasamos de los socios técnicos a los socios financieros, en este caso los proveedores de vehículos. Pegaco en su momento, que respaldó la corredora complementaria, y Modasa, que fue la que finalmente se quedó con una buena cantidad de operaciones, no porque haya querido quedarse. El know-how, el core business de Modasa no es la operación, sino veamos los resultados de esa nueva operación. Ellos, su negocio es la venta de la producción y la venta de buses. Ellos no están preparados, no tienen la experiencia para poder manejar la operación cotidiana de los buses en un sistema más aún con relativas dificultades, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto nosotros armamos una propuesta masiva. Ten presente que el Metropolitano, cuando fue convocado, teníamos la expectativa de atender entre el 3 y el 5% de la demanda de la ciudad. Entonces no le queríamos una organización grande. Cuando se convocó el sistema de corredores complementarios, la idea era operar el 55% de la demanda de la ciudad. Es decir, la gestión de la alcaldesa Susana Villarán fue quizás el mayor esfuerzo que ha habido en la historia de este país para poder organizar el transporte de la ciudad.
puso en licitación en un solo acto, de manera simultánea, el 55% de la demanda. Evidentemente el sentido común nos dijo, tenemos que formar una organización que vaya al compás de eso. Y logramos juntar a 33 empresas de todos los tamaños, de todos los conos, y fíjate, de las 49 paquetes de rutas se lograron concesionar 38, y de las 38 nos adjudicamos 12, más del 30% de los paquetes adjudicados. No nos adjudicamos más porque ya no tuvimos más flota. Es más, te comento como anécdota, nos sobraron dos cartas fianza que lo tuvimos que devolver a nuestro proveedor. Muy interesante es el tema de esto de las licitaciones. Y ahora, ¿cómo ves el próximo proceso de licitaciones? Y creo que ya lo ha anunciado el gerente de Protransporte, ¿no? Que va a haber las nuevas licitaciones. No es que la ley lo marca de esa manera. El ATU o la ATU tiene la función de administrar dos tipos. El sistema de transporte terrestre es dividido en dos. El transporte regular, donde todos las modalidades o submodos de transporte regular van a ser considerados dentro del sistema integrado de transporte. Y para incorporarse al sistema integrado de transporte debe de contar con una concesión. O sea, dentro de la nueva lógica, no hay manera de que opere una empresa, una ruta, si es que no ha accedido a través de un proceso de licitación pública, que es la única manera, el único medio para poder acceder a las concesiones. Y el transporte, que es el especial, está el taxi, está el transporte turístico, el transporte de trabajadores, eso va a ser otorgado a través de autorizaciones. Ok, bueno, yo creo que hay muchos temas que tratar en esto del transporte urbano. Vamos a dejar para una próxima el tema de la ATU, que es algo que recién va a funcionar a partir del próximo mes. Y te invito indudablemente para que estés en una mesa de diálogo con los expertos y los asesores para ver si realmente es viable este tema. Sí, yo te agradezco que me hayas permitido hacer una remembranza de lo que pasó, y creo que en la práctica se ha convertido en un paso previo para poder enfrentar un tema bastante difícil. Yo creo que la directiva de ATU, por ahí se rumorea que el presidente de la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico, señor Ugaz, va a presidir la ATU. No la va a tener fácil. Yo creo que si la ATU pone las antenas en funcionamiento, empieza a escuchar a quienes de una u otra manera hemos vivido la experiencia de los últimos 25 años. Claro. Personalmente me incorporé a este acta del año 2000, en 1992, imagínate, que algo podemos decir, algo podemos aportar. Ok, muchas gracias. La televisión, el tiempo es corto, así que muchas gracias por la entrevista, y como te digo, estás invitado para la próxima entrevista, y veremos el tema del ATU, pero con varios asesores para ver cuál es el concepto al cual vamos a tomar. Encantado. Bueno, nos vamos a la pausa y retornamos con lo último del programa en Fierros y Cueros. ¡Hey, maestro! ¡Mueve Canto Grande! ¡Súbeme la radio! Canto Grande FM 97.7, la mejor música y la mejor programación. Claro que sí, tenemos el mejor ambiente. Así que ya sabes, con Canto Grande FM, sube el volumen. Bueno, como siempre, veamos la noticia que nos dio el alcalde Muñoz con la ampliación del Metropolitano. Estamos lanzando a partir de este momento la ampliación de lo que es la línea del Metropolitano. ¿Cómo va a ser el trayecto del Metropolitano? Esta ampliación tan importante y necesaria. Hemos venido trabajando y son
10,2 kilómetros de ampliación. ¿Desde dónde? Desde la estación Naranjal, que hoy funciona como si fuese una estación terminal y sabemos que tiene una serie de situaciones de deficiencia porque no es una estación terminal, es una estación que se quedó a la mitad de todo. Y esto va a permitirnos discurrir por esta línea que estamos viendo acá en estos momentos, esta línea donde los puntos muestran las estaciones. Son 17 estaciones intermedias más la estación terminal, 18 estaciones en total en estos 10,2 kilómetros. Esto va a permitir atender a varios distritos y estamos nosotros pensando que el beneficio va más allá inclusive de la última estación que queda acá donde estamos, o que va a quedar acá donde estamos, que es el terminal de Chimpuoclo. ¿Qué cosas trae como beneficios esto? No solamente hemos dicho que va a distribuir la carga de pasajeros. Tenemos nosotros en el trayecto 2 zonas de volteo para poder facilitar la posibilidad de regreso en algún momento. Pero además también tenemos un nuevo patio taller. Hace un momento nosotros pasábamos y mostrábamos a algunas de las personas que estaban adelante dónde funciona el patio taller. Hoy en día los vehículos discurren desde la estación terminal en Naranjal hasta acá para hacer sus maniobras, pero discurren vacíos y eso es ineficiente totalmente. Acá en esta zona vamos a ampliar con una segunda estación o con un nuevo patio taller. Otra cosa beneficiosa, en este terminal a donde estamos nosotros ahora, vamos a hacer una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales para poder regar la zona verde que tenemos en todo el trayecto que hemos recorrido hoy en el metropolitano, que estaba fuera de ruta, donde todos nosotros hemos podido venir. Quiero decirles que nada de esto se podría haber hecho si no tuviésemos el aval del gobierno central. El gobierno central nos está dando el aval y el Banco Mundial va a ser quien nos va a poder financiar en esta operación, que es una operación muy importante para la ciudad de Lima. Este es un financiamiento tradicional del Banco Mundial que obedece a 3 realidades. La primera es que el Banco Mundial ha sido socio del proyecto del Metropolitano desde su primera fase y por eso estamos en esta ampliación como socios de nuevo. La segunda, creemos profundamente en el impacto positivo que tiene en la movilidad, en el acceso a empleo y además en el medio ambiente de la ciudad de Lima. Y en tercer lugar, porque es un voto de confianza que estamos dando a una administración, la administración del alcalde Muñoz. Creemos en su capacidad de gestión, creemos en su transparencia y es por eso que este es el momento para lanzar este proyecto que tanto esperaba esta región, esta zona del norte de la ciudad de Lima, pero realmente toda la ciudad, porque va a tener un impacto muy positivo en toda la red del metropolitano. Y señor alcalde, la ATU comienza el próximo mes. Sí. ¿Cómo están los avances? Está muy, mira, está bien, nosotros ya hemos hecho todo lo que tiene que hacer la Municipalidad Metropolitana de Lima. Creemos en que la ATU debe ser una institución que ayude a tener un solo pensamiento y una sola mano para trabajar temas en Lima y Callao, y creemos firmemente en las bondades que de ahí se pueden construir. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche en su programa Fierros y Cueros. Muchas gracias por su paciencia y escucharnos como siempre en Vez Cable TV Canal 3.